Cientos de centroamericanos en México se organizaron desde hace unos días en caravana para llegar a Estados Unidos. Organizaciones se muestran preocupadas por el aumento de las deportaciones. OIM dice que el cambio climático es una de las causas de la migración desde Centroamérica. Y conoceremos sobre las opciones migratorias para venezolanos, país que sufre una profunda crisis política y social. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva emisión de Al Sur de la Frontera. En este programa nosotros abordamos desde diferentes aristas la situación migratoria, tanto de centroamericanos como suramericanos, quienes buscan llegar a los Estados Unidos. Los invitamos a que se queden con nosotros y por supuesto también aprovecho para saludar a quienes nos ven a través de las redes sociales. Vamos a comenzar rápidamente con el detalle de las noticias. La caravana de migrantes centroamericanos y de otras naciones que salió el fin de semana pasado desde Tapachula, frontera de México con Guatemala, avanzó esta semana hacia la capital mexicana en medio de fuertes encontronazos con las autoridades aztecas. Cientos de migrantes, muchos de ellos centroamericanos, pero también haitianos y venezolanos, salieron en una nueva caravana el fin de semana desde la ciudad mexicana de Tapachula rumbo a Estados Unidos. El movimiento, que continuó activo por varios días, se encontró con la resistencia de las autoridades migratorias, lo que ha frenado su avance, pero no desisten de su objetivo. Se estima que el grupo estaba compuesto por unas 800 personas y esto logró pasar el primer retén ubicado en la principal salida de Tapachula, que conduce a la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez. Bueno, porque la verdad estamos cansados de aquí de Tapachula. Comar no nos da respuesta de nada, las citas están hasta enero, febrero. ACNUR ya no está dando más ayudas, no podemos sobrevivir aquí en Tapachula. ¿Qué hacemos aquí? Estamos por un indigente. Solo queremos pasar, le pedimos al gobierno mexicano por favor que nos haga un corredor humanitario para pasar solo hasta la frontera. Ustedes pueden saber gobernar al pueblo y ayudarles, no para ultrajarlos, no para robarles la poca miseria que uno tiene, porque si nosotros viviéramos bien en nuestros países, nosotros no hubiéramos venido. Si nosotros no estuviéramos oprimidos, tampoco no hubiéramos venido aquí en nuestros países. Como usted está viendo, solo la mayoría son gente jóvenes, gente pobre, gente necesitada. Solo lo que queremos es trabajar, no queremos ser carga de nadie, queremos trabajar. Pero aquí lo que nos dicen ahí es que tenemos que esperar un tiempo, 2 o 3 meses, para que nos puedan dar un papel y podemos trabajar. Ante el aumento del flujo migratorio, el gobierno de México dio a conocer que tiene activos unos 14,000 elementos de seguridad provenientes del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. El Instituto Nacional de Migración de México condenó que miembros de estos cuerpos de seguridad hayan recurrido a la violencia para frenar la caravana. Las pruebas, según el organismo, están en videos que circulan en redes sociales, como este. Las imágenes muestran enfrentamientos a lo largo de una carretera en el estado de Chiapas entre miembros de la Guardia Nacional Militarizada de México y los migrantes, muchos de los cuales iban acompañados de niños pequeños o cargaban bebés. En respuesta a las críticas de Amnistía Internacional y de 4 agencias de las Naciones Unidas que hicieron un llamado a respetar los derechos de los migrantes, principalmente de la niñez, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno continuará conteniendo a migrantes que buscan llegar a la frontera de Estados Unidos. Para Al Sur de la Frontera, Roxana Webb. Y en términos generales y sin contar con el título 42, que es la deportación argumentando COVID-19 y el tema de quédate en México, que Washington continúa apelando a todas las personas que llegan a Estados Unidos ilegalmente o que se entregan a las autoridades para pedir asilo político, las ponen en proceso de deportación. Estas son las preguntas más comunes cuando alguien cruza ilegalmente. Todas las
las personas que vienen a los Estados Unidos ilegalmente o se entregan a las autoridades para pedir asilo político, los ponen en proceso de deportación. Unos van directamente al proceso de deportación porque los dejaron salir bajo fianza, y este grupo pues tiene que cumplir con dos responsabilidades. Una, tienen que ir a firmar con ICE, ya sea la fecha que le otorgaron en sus documentos cuando los dejan salir, o también les pueden decir que en una fecha posterior les van a indicar cuándo es que tienen que firmar. Usualmente son las personas que vienen en familia o con niños menores de edad. Las otras personas, usualmente los adultos varones principalmente, siempre los van a pasar a un proceso de entrevista de miedo creíble. Cuando ya pasan la audiencia de miedo creíble, entonces tendrían que pasar donde un juez, para que un juez les otorgue una fianza y ya ellos puedan seguir su caso de asilo político mientras están fuera de un centro de detención. No se sabe cuándo es que les va a tocar ir a una corte, no podemos darte un promedio de tiempo porque depende del juez. Hay jueces que son muy nuevos y tienen un docket bien pequeñito, y estas personas podrían tener una audiencia con un juez tan rápido como en unos 2-3 meses. Y hay otros jueces que están saturados y estos le podrían dar la primera audiencia a estas personas en años. Podría tardarse 2-3 años para ir por primera vez a una audiencia frente a un juez de inmigración. Pero las entrevistas de miedo creíble se hacen lo antes posible, se les da prioridad, depende del centro de detención donde estén. A veces hay unos centros de detención que no tienen muchas personas esperando por este tipo de entrevistas y en 2 días ya se las pueden dar, y otros pues que lamentablemente tienen que estar hasta 4 o 5 semanas detenidos, pero no más de eso. Estas personas no tienen un estatus, simplemente están con un procedimiento de asilo en corte de inmigración. Pueden estar libremente en Estados Unidos. En 6 meses después de solicitar su asilo político pueden calificar para pedir un permiso de trabajo, se les va a dar una licencia de conducir y un seguro social. Eso va a ser válido mientras dura el proceso. También si pierden su caso de asilo en corte y luego apelan, mientras está la apelación pendiente, también califican para su permiso de trabajo y licencia de conducir. Sabemos que hay una escasez de alimentos, escasez de muchísimas cosas, y muchas personas piensan que eso es suficiente para poder obtener asilo político en los Estados Unidos, y esto no es así. Para poder ganar un caso de asilo político en los Estados Unidos tienen que demostrarle al gobierno que ustedes han sido perseguidos, abusados, amenazados o torturados por cuestión de su raza, su religión, su opinión política, nacionalidad o ser miembro de un grupo en particular. ¿Quiénes son miembros de un grupo en particular reconocidos por los tribunales? Víctimas de violencia doméstica, homosexuales, expandilleros, exmilitares, expolicías. Estos son los que están ya reconocidos por los tribunales. Por eso es que digo que es tan importante que soliciten la asesoría legal desde antes de hacer la entrevista de miedo creíble, desde antes de salir en ese viaje. Deberían ya saber qué es lo que es importante en su caso. El proceso de asilo para las personas que desean cruzar a los Estados Unidos se ha tornado en las últimas semanas más complicado si comprueban dicha petición. Conocimos el caso de una salvadoreña que vivió junto a su familia este proceso. Más detalles en la siguiente nota. Los solicitantes de asilo que establezcan que tienen un temor creíble de persecución y se coloquen en procedimientos de deportación acelerados podrán hacer que sus casos sean escuchados y decididos por los oficiales del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos. Un tema que para algunos puede favorecerles, pero para otros les puede tardar semanas, meses, incluso años. Lo más preocupante es que muchas de estas personas están expuestas a vivir una serie de dificultades. En mi caso, mi hermana y mi sobrina estuvieron ahí. Les tardó que les dieran el asilo, pero se lo dieron. Pero son tiempos que uno no sabe que si están vivos, si están muertos, si los regresaron, no sabemos, ¿verdad? Hasta que se llega el día y todavía es difícil tener esta comunicación. Al ver esta situación, Claudia junto a otros salvadoreños decidieron organizarse y velar por los derechos de los migrantes en Estados Unidos. Ahora aseguran que ven con mucha preocupación lo que está sucediendo. Que ser centroamericano en México es bastante difícil, y no solamente centroamericano, sabemos que por ahí viene gente de África, de Haití, viene gente de todos lados. Para algunos expertos en cuanto a temas de migración, el panorama es de mucha preocupación, y es que hoy en día se están ocupando menores de edad para ver la posibilidad de pasar o no. Muchísimas personas que están llegando a los Estados Unidos pidiendo asilo político
Y en el tiempo que estaba Trump, pues sí, hubo un poco de disminución porque las personas entendían que no era el mejor momento para venir a buscar ayuda de parte del gobierno americano, pero desde que está Biden volvió a incrementar la cantidad. La mayoría que están llegando a las fronteras son niños. Esa es la mayor cantidad, porque vienen adultos, pero vienen con 2, 3, 4 niños. Entonces está habiendo una cantidad enorme. De acuerdo a las estadísticas, se estima que hasta agosto se tenía un récord de aproximadamente 1.3 millones de casos de solicitantes de asilo acumulados. Informó para el sur de la frontera, Ernesto Cornejo. Así vamos a nuestra primera pausa, a la primera pausa del programa Al Sur de la Frontera. Quédese con Canal 12 que tenemos más para usted. Ya volvemos. Yo considero mi profesión un privilegio. Hablar en público es importante, evidentemente, no solo para quienes trabajamos en medios de comunicación, quienes hacemos de esa habilidad una herramienta para transmitir mensajes claros, directos, concisos y precisos. Desde niña soñaba con ser conductora de noticias y sin duda se convirtió en mi carrera. Cuando la gente te llama o te escribe para felicitarte porque lo que dijiste en la tele impactó en sus vidas, es uno de los mejores regalos de nuestra labor. Si eres un emprendedor y quieres hablarle a tu audiencia en redes, en tu blog o en tu canal de YouTube, o si tienes el sueño de ser un comunicador institucional, un vocero o un presentador de noticias, este diplomado es para ti. ¿Qué necesitas? Actitud, deseo de aprender y moverte ya para alcanzar tus sueños. Proyectar la voz, entender que todo comunica, nuestra vestimenta, el maquillaje, la postura, el uso de los elementos técnicos, micrófonos, iluminación, todo lo que nos permita alcanzar nuestros objetivos de comunicación. Aquí la pregunta es, ¿qué tan lejos querés llegar? Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Ahora saludamos a nuestro corresponsal en Estados Unidos, Ernesto Cornejo, quien también nos compartirá información sobre inmigración y la situación en la zona fronteriza entre los Estados Unidos y México. Ernesto, tengo entendido que hablaste con una abogada de inmigración y, entre otras cosas, te dio su valoración sobre la reciente y nuevamente implementada medida Quédate en México. Ernesto, te escuchamos. Buenas noches. Así es, Roxana, un gusto saludarte y saludar a la audiencia de Al Sur de la Frontera. De día todavía acá en Los Ángeles, California, y como ya lo mencionabas, la situación en cuanto a términos migratorios se ha complicado acá en los Estados Unidos. Y en relación a ese tema, y es que miles de los solicitantes de asilo al país norteamericano ahora deberán resguardar su proceso en México, esto luego de un fallo del Tribunal Constitucional. Un fallo del Tribunal Constitucional en Estados Unidos giró una orden recientemente a la administración de Joe Biden para implementar el mecanismo que hace esperar en México a los solicitantes de asilo. Esta situación, para algunos expertos que trabajan en temas migratorios, podría desencadenar una crisis, pues muchas de estas personas no cuentan con recursos económicos y mucho menos con una asistencia legal para que se les pueda apoyar en el proceso. Sumado a eso, las condiciones precarias en las que se encuentran viviendo. Para nosotros es un revés el que vuelvan a restablecer este programa MPP o Quédate en México, porque es sumamente difícil para las personas que están en esa situación tan precaria, tan difícil, tan inhumana, es completamente, psicológicamente para ellos muy difícil poder dar un buen testimonio cuando han estado viviendo a la intemperie por tanto tiempo. No se les da la oportunidad de conseguir sus testigos, de conseguir las evidencias que desean. Muchas veces no tienen acceso a un abogado, asistencia legal, porque a los abogados no se les hace tan fácil llegar a la frontera. Entonces es una violación al due process, al derecho que tienen las personas a una representación legal. Ante eso, y en apego a los principios constitucionales de la política exterior, el gobierno de México, a través del jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto Álvarez, brindó su postura. Aseguró que buscarán a la brevedad posible un diálogo con el gobierno de los Estados Unidos para resolver esta situación. Una decisión judicial de ese tipo no obliga a México y que su política migratoria se diseña y ejecuta de manera soberana. En consecuencia,
El fallo de la Suprema Corte de los Estados Unidos no tiene una implicación directa en la gestión migratoria del Gobierno de México. En el ánimo de responder de manera humanitaria a las necesidades de las personas migrantes en el contexto de una compleja situación regional, el Gobierno de México iniciará un diálogo técnico con el Gobierno de los Estados Unidos a fin de evaluar los escenarios en la gestión de flujos migratorios ordenados, seguros y regulares en la frontera con México. El Gobierno de México refrenda su respeto a las personas migrantes y solicitantes de asilo. Secuestros, asaltos, violaciones, robos y otros ataques son los que se ven expuestos las personas que esperan un asilo en México, aseguran los representantes que velan por los derechos de este sector. Informó para el sur de la frontera, Ernesto Cornejo. Y bueno, Ernesto y amigos televidentes, el anuncio de que regresará este programa Quédate en México ha generado sorpresa y decepción entre los miles de migrantes que permanecen en la frontera entre México y los Estados Unidos. Carolina Cardona apenas se enteró de que el gobierno estadounidense reactivará la política conocida como Quédate en México, oficialmente llamada Protocolos de Protección al Migrante, que obliga a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar el trámite en México. Eso es lo que no queremos, que los regresen a México, pues ya tenemos mucho tiempo acá. Salió de Honduras hace casi un año, lleva 4 meses en un campamento instalado en Tijuana. Como ella, miles de personas llegaron al norte de México y siguen esperando una opción para pedir asilo en Estados Unidos. Hay familias en juego, son personas las que están aquí pidiendo ayuda, ¿me entiende? Y no le están pidiendo ayuda a México, sino que a Estados Unidos. Donald Trump creó el programa Quédate en México, también conocido como MPP por sus siglas en inglés, para contener la migración principalmente de Centroamérica. Al llegar Joe Biden a la Casa Blanca, prometió desmantelarlo y restaurar el sistema de refugio de su país. Pero el 24 de agosto, la Suprema Corte de Estados Unidos ordenó restaurarlo. No sería justo de que los regresen nuevamente a México, sino que lleváramos el proceso ya una vez adentro. Anteriormente, cuando el gobierno mexicano aceptó la imposición del programa MPP o Quédate en México, se comprometió a atender las necesidades de los centroamericanos que Estados Unidos regresara a nuestro país. Pero muchos activistas dicen que en realidad eso nunca sucedió. Los albergues de organizaciones comunitarias están saturados desde hace meses. El gobierno de López Obrador ha sido sumiso. Este académico considera que regresar a México a los solicitantes de asilo es exponernos a los mismos peligros de los que han huido. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Y seguimos con más información. La Organización Internacional para las Migraciones presentó esta tarde la iniciativa Piénsalo 2 veces, con la finalidad de informar apropiadamente a los jóvenes sobre el peligro de la ruta migrante. La Organización Internacional para las Migraciones presentó en las ciudades de Tegucigalpa y El Progreso la campaña Piénsalo 2 veces, una iniciativa que busca fortalecer las capacidades de las personas jóvenes con deseos de emigrar para que puedan informarse de manera segura y con ello tomar mejores decisiones, evitando así los riesgos asociados a la migración irregular. La campaña, que da continuidad a un proceso lanzado el año pasado, busca actualizar los esfuerzos a la realidad hondureña durante los últimos meses e incluye la difusión de contenidos audiovisuales con testimonios, consejos, experimentos sociales, música y de igual forma el desarrollo de múltiples actividades de alcance comunitario como capacitaciones, foros, talleres y otras acciones de carácter informativo que permitan a la juventud evitar situaciones de engaño o estafa, además de informarse sobre migración regular e identificar oportunidades de desarrollo en sus comunidades. Para nosotros sí es vital que existan mecanismos que permitan brindar esta información fidedigna, adecuada, sobre las oportunidades, sobre todo que hay a nivel local, y obviamente las oportunidades en el exterior, pero de una forma regular, segura, ordenada y humana. Porque finalmente lo que más nos interesa es precisamente que llegue ese mensaje a toda la población sobre la importancia de ver de esta forma positiva lo que es la movilidad humana en general y específicamente considerar que una migración debemos de realizarla de una forma ordenada y segura. Si bien es un derecho, como lo hemos dicho en este evento, a migrar o no migrar, es importante que las personas estén informadas sobre los riesgos. Durante los últimos meses y tras una investigación, la Organización Internacional para las Migraciones obtuvo resultados con asociaciones de jóvenes, instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que determinaron los mensajes clave que se estarán difundiendo para prevenir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. Aquí lo que se trata de evitar es que las y los jóvenes dentro del país, como fuera del país, se disminuyan los riesgos, porque también los jóvenes no solo tienen riesgos saliendo del país,
también tienen riesgos dentro del país. Entonces hay información que se necesita transmitir, comunicar a los jóvenes para que no sean víctimas de los engaños. Piénsalo 2 veces es una iniciativa de Programa Regional sobre Migración de la OIM con el apoyo de la Oficina de Población, Refugiados y Migrantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Piénsalo 2 veces. Piénsalo 2 veces. ¿Escucharon, amigos? Ernesto, piénsalo 2 veces. Esa es la campaña. Y bueno, nosotros acá que les mostramos los peligros y la situación, pues muy complicada, ¿no? De hecho, en la siguiente nota vamos a conocer la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, cuáles son las formas legales para viajar a los Estados Unidos y los tipos de visas que extiende la embajada del país norteamericano acá en El Salvador. Viajar a los Estados Unidos es un sueño de muchos salvadoreños. Sin embargo, no todos aplican para obtener una visa no inmigrante, que es utilizada por turistas, empresarios, estudiantes y trabajadores que deseen permanecer en el país norteamericano por un tiempo determinado. De acuerdo a las leyes y regulaciones de los Estados Unidos, una visa de no inmigrante es un permiso para solicitar ingresar a los Estados Unidos, pero no garantiza que se autorizará la entrada, sino que ha sido elegible para buscar el ingreso. Además, el solicitante de este tipo de visa debe demostrar al oficial consular que tiene fuertes lazos con el país de residencia para comprobar que tiene la intención de salir de Estados Unidos después de su estadía temporal. Las visas más comunes de no inmigrantes son visa de negocio y turismo, visa de trabajo, visa de estudiante, visa de visitante de intercambio, visa de tránsito y tripulación, visa de trabajador religioso y visa de empleado doméstico, además la visa de periodista y medio de comunicación. Otra forma legal para viajar a los Estados Unidos es a través de la visa de inmigrante, que es otorgada por el oficial consular de los Estados Unidos en el extranjero y le permite solicitar el ingreso como un residente legal permanente, es decir que esta es para las personas que deseen vivir de manera permanente. Otra vía de ingreso legal es con el programa de exención de visados, que permite a los ciudadanos de algunos países viajar a Estados Unidos por turismo o negocio para estadía de 90 días, sin necesidad de obtener una visa. Solo deben cumplir con todos los requisitos. Informó para el sur de la frontera, Jennifer Flores. Y seguimos con más información, y es que la Cancillería de Honduras hizo un importante llamado para evitar que se continúe el peligro del camino con rumbo a los Estados Unidos de manera ilegal. La Cancillería de Honduras hizo un llamado a todos los hondureños que han emprendido el viaje hacia Estados Unidos o tienen como meta realizarlo, que desistan en sus intenciones porque en los últimos días cambió la política migratoria de ese país del norte y ahora están retornando a migrantes bajo una figura de expulsión inmediata. El mensaje de alerta fue emitido por la vicecanciller para Asuntos Consulares y Migratorios, Nelly Jerez, quien forma parte de la Fuerza de Tarea de Atención al Migrante, y aseguró que siguen de cerca el curso de los acontecimientos en las fronteras de Estados Unidos, México y Guatemala con los migrantes hondureños. Según la funcionaria, Honduras tiene protocolos establecidos con México y Guatemala para que los migrantes puedan retornar de manera digna, pero en este momento ese esquema no está funcionando porque están llevando a las personas a las fronteras inmediatas para ejecutar la figura de expulsión. No hay una cifra exacta, hasta ahorita hay más de 2.000 cadáveres que no pueden ser retornados a Honduras porque no hay ese interés por parte de México, de Guatemala y de nuestro país para que el retorno de los que ya murieron se haga efectivo. Aunque sí existe el equipo humano, expertos dactiloscopistas, expertos en en estudio de cadáveres en estado de putrefacción. Estas personas están dispuestos a trabajar, pero no hay realmente interés por parte de las autoridades. Además, la vicecanciller aseguró, en 2020 la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió 320 solicitudes de repatriación de fallecidos. Sin embargo, solo en los 8 meses que van del 2021, esa cifra ya suma la cantidad de 322 requerimientos de apoyo por parte de familiares que perdieron a sus seres queridos en el peligroso viaje.
Y como ya lo hemos visto, Ernesto y amigos televidentes, en muchísimas notas y a través de todos estos programas al sur de la frontera, migrar no es una empresa fácil y llegar a un país extraño e intentar crear una empresa suele ser aún más difícil, pero no es imposible. Por ejemplo, en Colombia son muchos los empresarios migrantes venezolanos que logran contribuir con la economía del país a través de diversos emprendimientos para iniciativas como estas. La Cámara de Comercio de Bogotá creó el programa Migración Productiva, con la cual aspira a dar una segunda oportunidad a miles de migrantes para que se sientan como en casa. Como si estuvieran validando sus estudios en Colombia, migrantes venezolanos trabajan para desarrollar su emprendimiento. A través de un entrenamiento grupal de 6 meses, la Cámara de Comercio de Bogotá les brinda un espacio en el cual podrán darle forma a sus modelos de negocios. Nosotros el 15 de marzo estábamos aperturando. Se cumplieron las expectativas y vamos por más. Él es John Méndez, un migrante venezolano que luego de ser parte en el 2019 de la primera versión del programa Migración Productiva, hoy cuenta con dicha su experiencia. Gracias a todas las reglas y todos los marcos que nos brindaron aquí, logramos ya tener nuestro propio local. El 15 y el 19 cerramos. Este año se realiza la segunda versión del programa, en la que participan un total de 100 migrantes venezolanos con potenciales ideas y proyectos empresariales. Es el caso de Laura Raga, una abogada de profesión, quien junto a su esposo ha creado un producto ecológico para autos. Sueño con que sea internacional, pero a través de migración productiva, tener todos los conocimientos tecnológicos, financieros, no sé, comerciales. Otro de los emprendedores participantes es Edney Jiménez, quien cuenta que llegó a Colombia tan solo con unos pocos dólares, pero con el objetivo firme de tener su propia empresa. Desde la mitad. Desde el plena pandemia para acá es donde ha crecido para mí una barbaridad, porque como te comenté en un principio, de llegar aquí con 40 dólares a llegar a este nivel, créeme que para mí es un logro, un orgullo, una hazaña. Con el apoyo de su esposa, que también es su socia, tiene su propio equipo y una base de 8 empleados. Para llegar donde hemos llegado, nos ha tocado trabajar de día, de noche, 24 horas, mientras me independizaba, trabajaba para otra empresa. Sin importar la idea de emprendimiento, estos emprendedores venezolanos coinciden en una cosa. Para ellos no hay límites ni obstáculos que los detengan en su camino de alcanzar sus metas y ser parte de la economía del país que les ha brindado una segunda oportunidad. Jimena Bedoya, Venezuela 360, Voz de América, Bogotá. Y mucha preocupación también hay sobre las deportaciones de inmigrantes que se han experimentado en las últimas semanas desde Estados Unidos y México a los países centroamericanos. Algunos miembros de algunas organizaciones han expresado de los países, justamente Guatemala, Honduras y El Salvador, que se están violentando los derechos de estas personas. El gobierno de los Estados Unidos mantiene la solicitud a México para que se despeje los albergues temporales y establecidos a lo largo de la frontera sur, amparándose bajo el título 42, en la que se autoriza las deportaciones de manera acelerada, con el fin de aminorar no solo el riesgo de contagios de la pandemia del COVID-19, sino también para prevenir el acercamiento de las bandas criminales que buscan secuestrar a los migrantes. Esta situación mantiene preocupadas a las diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos en Centroamérica. Que el incremento se ha visto por retornados por la vía terrestre, porque al parecer hacen las deportaciones hacia México y de ahí se vienen a territorio guatemalteco, y ahí como no se está viendo que esta no era recurrente, ese tipo de deportación se está incrementando y se está debilitando las asistencias debidas. Inclusive nosotros por parte del Consejo estamos viendo la viabilidad de modificar nuestro plan operativo anual para que se amplíe la cobertura de los servicios de brindar la asistencia a las personas retornadas por la vía terrestre. Lamentablemente en una desventaja total porque no tienen ese derecho a pedir justicia, a pedir asilo, a proteger a sus hijos y a sus familias.
Ambos concuerdan que es necesario el fortalecimiento institucional en los países que conforman el Triángulo del Norte, pues en los últimos años la corrupción, la delincuencia y la pobreza han hecho que muchos decidan emprender el viaje de manera ilegal. Estamos haciendo reuniones, invocando al diálogo, porque eso debemos de trabajar, con diálogo, unificando esfuerzos, no solicitando una división o queriendo generar división, porque nosotros, como siempre yo lo he mencionado, Guatemala solo es una, y así tenemos que trabajar, tanto gobierno como entidades privadas, como entidades internacionales, unificar esfuerzos, porque ¿cuál es el único fin que tenemos nosotros? Es un beneficio hacia la comunidad, es el evitar una migración irregular, pero se debe fortalecer tanto el Estado guatemalteco como crear las condiciones de desarrollo económico. Mientras tanto, los vuelos de retorno desde Estados Unidos y México han continuado. Por su parte, las autoridades han reiterado que todas las personas que sean identificadas cruzando de manera irregular serán deportadas de manera inmediata. Informó para el sur de la frontera, Ernesto Cornejo. Bien, Ernesto, ha llegado el momento de ponerle una pausa a tu intervención en el programa. Muchísimas gracias por compartir con nosotros de todas estas importantes informaciones que tú has logrado recopilar. Es muy interesante y es muy enriquecedor para nosotros poder conocer todas estas situaciones y bueno, de voz tuya, ¿no? Que eres un periodista salvadoreño y que conoces tanto la situación acá y ahora pues estás viendo de primera mano lo que pasa en nuestros inmigrantes, las organizaciones que lo apoyan y también las experiencias que han tenido todos ellos en esta ruta hacia los Estados Unidos y la situación al sur de la frontera. Muchas gracias, Ernesto, gracias por acompañarnos. Roxana y amigos televidentes, es parte de la información que les tenemos desde acá, desde Los Ángeles, California. Con esto retornamos la señal hasta los estudios principales. Pasen buenas noches. Bien, nosotros así vamos a una nueva pausa comercial, pero quédese con Al Sur de la Frontera. El 12 va con vos. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Según las autoridades migratorias, Honduras ya reporta un mayor número de niños retornados al territorio a 4 meses de que concluya el 2021. Los retornos de niñez migrante en lo que va del año y a 4 meses de cierre ya superan las estadísticas del 2020, según la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia DINAF. DINAF informó que el 2020 cerró con 4.797 niños, niñas y adolescentes migrantes retornados, mientras que en lo que va del año 2021 ya se registra el retorno de 4.966 y se está a la espera del aumento y flujo continuo de los retornos de la niñez al país. Bueno, mire, si hacemos un comparativo de 2019, 2020 y 2021, podemos ver una alta prevalencia en el 2019 en relación a la migración de retorno. Un poco más de 109.000 de migrantes connacionales que retornaron a nuestro país y aproximadamente podría decir que hay una cifra de más de 50% que lo constituían jóvenes y niñez no acompañada. DINAF asegura que mantiene presencia en los puntos fronterizos del occidente, norte, sur y oriente del país para brindar asistencia inmediata, oportuna y protección a la niñez migrante, gracias al apoyo de UNICEF, del ACNUR y World Vision Honduras.
porque finalmente las causas que provocan la migración irregular son causas estructurales de distintos ámbitos. El aspecto sobre todo de seguridad, podríamos decir, de oportunidades y obviamente pues puede ser un escenario, podríamos decir, complejo en razón de toda la afectación a nivel económico y social que hemos tenido en razón de los fenómenos naturales que ya han pasado y todo este tema de la pandemia por la COVID-19. Así que lo que podría decir que es un reto aún más el siquiera considerar este retorno de nuestros connacionales. Según registros de la Cancillería hondureña DINAF, detalló que más de 5.000 menores de edad hondureños se encuentran en Estados Unidos a la espera de una decisión de ser deportados o no. Y para las mujeres el panorama se torna aún más difícil, ya que de caer en manos de grupos criminales son utilizadas para realizar trabajos forzados o ser víctimas de explotación sexual. La búsqueda de mejores condiciones de vida y de trabajo, así como las desigualdades económicas, entre otros motivos, son los principales impulsores de la migración centroamericana hacia los Estados Unidos. Muchos peligros yo enfrenté, crucé desiertos, ríos y montañas, y del secuestro yo fui una víctima más. Sin duda alguna, los peligros que afrontan los migrantes centroamericanos al cruzar el territorio mexicano son varios. Sin embargo, para las mujeres el panorama es mucho más complicado. Según el informe de Amnistía Internacional y estimaciones del movimiento migrante mesoamericano, existen estudios que apuntan que hasta el 70% de las mujeres y niñas que atraviesan el territorio mexicano sufren algún tipo de violencia sexual. La verdad es de que sí, aumenta mucho el peligro porque ellos preguntan cuando uno va solo y cuando uno va, si va con coyote o no. Al coyote es donde ellos le dicen que le piden como un pase, no le hacen nada a uno, pero cuando uno va solo corre el riesgo de los secuestros, a una mujer con violaciones o otras cosas. Uno de mujer está más vulnerable al viajar solo. Damaris Guerra salió de Badohondo, Chiquimula, rumbo a los Estados Unidos para proteger a su hija menor, tras recibir amenazas de secuestro en repetidas ocasiones. Sin embargo, al cruzar la frontera en La Mesilla e internarse en territorio mexicano, su angustia fue mayor al darse cuenta que el peligro aumentaba para sus dos hijos. Tuve mucho miedo porque yo escuchaba que decían que me iban a quitar a mis hijos. Mirábamos cómo se nos acercaban unas camionetas negras y en una oportunidad bajó el vidrio uno de ellos y nos dijo que si nosotros íbamos solos, y nosotros dijimos vamos solos. Kilómetros más adelante nos agarró la federal y cuando ellos estaban deteniéndonos a nosotros, vimos cuando esos mismos de ese carro se llevaron a otros que iban del grupo de nosotros. Muchas de las mujeres que transitan de manera ilegal por el territorio mexicano no denuncian los abusos de los que son víctimas, ya sea por desconocimiento de sus derechos o en muchos casos por el temor a ser detenidas y deportadas a sus lugares de origen. Ante esta situación, a través del programa Al Sur de la Frontera, nuestra entrevistada envió un mensaje a las mujeres que están planeando viajar hacia los Estados Unidos de manera ilegal. Realmente mi mensaje hacia ellas es de que lo piensen dos veces. Yo no lo volvería a hacer, ya probé y la verdad es que no me volvería a atrever a irme sola. Muchas mujeres que no logran cruzar la frontera entre México y los Estados Unidos no corren con la misma suerte de Damaris, quien junto a sus dos hijos logró regresar a salvo a su natal Chiquimula. Algunas de ellas son reclutadas por bandas criminales para realizar trabajos forzados o simplemente destinadas a la explotación sexual. En un informe más para Al Sur de la Frontera, Omar Vázquez.
La crisis sociopolítica y la falta de empleo son las principales causas de migración en Nicaragua. La falta de empleo en el país y la crisis sociopolítica ha causado que muchas personas de la zona norte estén emigrando a otros países, principalmente Estados Unidos. La licenciada Daniela Argüello, miembro de la UNAP en Somoto, recomienda que para poder tener asilo político tiene que demostrar ante las autoridades dónde se va a presentar. Yo recomiendo a las personas que si no es perseguida política realmente, que si su vida no está en riesgo en Nicaragua, no se mueva. Que aunque sean personas conocidas en Nicaragua, no significa que los gobiernos de otros países las conozcan. El ser pobre, el que no haya condiciones económicas en el país, no son causales para asilo en ningún país. Argüello indicó que la mayoría de ciudadanos que están saliendo del país son campesinos, donde han dejado hasta sus casas sin que nadie las habite. Además que es un riesgo lograr cruzar lo que es el Río Bravo, ubicado entre México y Estados Unidos, según los testimonios que le han relatado. Yo no le recomiendo a nadie que haga esa travesía, a menos que su vida esté corriendo peligro. Los coyotes están bajados a la mitad del precio. Tengo conocimiento de unas comunidades que están como pueblos fantasmas. La gente cerró las calles y las casas y se fueron y ahí dejaron abandonado todo. Recientemente 12 personas, entre ellas una de Palacagüina, Madrid, sufrieron un accidente de tránsito registrado en México, cuando estos iban rumbo hacia la frontera con Estados Unidos para buscar el sueño americano. Les informó Hagdiel Rivera Cornejo. Y el secuestro de hondureños es un flagelo que ha cobrado fuerza en México, que se ha convertido en un territorio peligroso para quienes deciden emprender la ruta migrante. El secuestro de migrantes hondureños es una problemática que crece día con día en México, país de tránsito de miles de connacionales que buscan llegar a los Estados Unidos para cumplir el denominado sueño americano. Los migrantes, quienes entre las causales de su viaje está la violencia en sus países de origen, encuentran en el camino a grupos criminales dedicados a la extorsión y a la trata de personas, además de otros crímenes de lesa humanidad. Una de las principales causales para este tipo de bandas que se dedican al secuestro de niños y de familias es el alto flujo de personas migrantes y en segundo lugar la vulnerabilidad también que tienen las personas al momento de ir en esta ruta migratoria. Hemos visto con mucha preocupación cobros excesivos de $7,000, $5,000, $10,000 para la liberación de las personas y lamentablemente pues estos grupos criminales que imperan en toda la zona fronteriza de México han ido en aumento y por eso nosotros cada año se registran más casos de niños en situación de desaparecidos internacionalmente. Aproximadamente 30 solicitudes son tramitadas mensualmente ante Interpol de búsqueda internacional de niños y algunos sí son efectivamente recuperados, encontrados, pero hay una cifra oscura también de niños y de familias que finalmente no se sabe exactamente dónde están y en qué condiciones. De acuerdo a un informe de la Organización de Alto Secuestro, en México se han reportado un total de 523 casos de secuestro en el trayecto rumbo a los Estados Unidos. Asimismo, la asociación registró un aumento mensual del 2,6% en los números de las víctimas de julio. Esto cuando se contabilizaron un total de 118. Si tomamos en consideración las cifras de la primera mitad de 2021, México acumula 3.734 secuestros en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la presidencia en diciembre de 2018. De acuerdo a los datos de la Organización de Alto Secuestro en México, ocurren 4 secuestros al día, 28 cada semana y 121 al mes bajo el actual gobierno. Tan solo 5 estados concentran más de la mitad de los secuestros, el 54% de ellos encabezados por Veracruz, luego Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Morelos. Volvemos en breve, quédese con nosotros.
El 12 va con vos. Un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, reveló un aumento de los migrantes climáticos desde Centroamérica hacia la frontera de México con Estados Unidos. Según la investigación basada en múltiples entrevistas a las causas ya conocidas que impulsan la migración, como es la pobreza, la violencia y la discriminación, se le suma ahora el cambio climático. De acuerdo con el organismo de las Naciones Unidas, cada vez más personas buscan emigrar para dejar atrás los desastres causados por los fenómenos meteorológicos extremos que han devastado sus comunidades. Los testimonios recogidos en el documento dejan en evidencia esto a criterio del organismo, como las migraciones en torno o en todo el mundo se ve cada vez más afectada por las consecuencias de las inundaciones, huracanes y tormentas. Prueba de los efectos que poseen los fenómenos climáticos en la región es el hecho de que la migración desde el Triángulo Norte se vio exacerbada luego de que los huracanes Iota y Eta azotaran a la región. Por otra parte, les contamos que más de 180,000 personas fueron interceptadas en la frontera sur de Estados Unidos durante el mes de mayo, según el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Y de esta cifra, más de 7,400 son venezolanos, la cifra más alta registrada en 14 años. Ante estos datos, expertos recomiendan explorar opciones legales antes de emprender rumbo a la Unión Americana y afirman que el alto nivel de formación de los venezolanos podría ser una puerta de entrada. El éxodo venezolano hacia Estados Unidos toma nuevas dimensiones en la frontera sur. Según el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, 7,484 venezolanos fueron interceptados en el mes de mayo intentando entrar a la Unión Americana, una cifra que rompe récord desde que hay registros. El presidente y yo estamos absolutamente comprometidos a garantizar que nuestro sistema de inmigración sea ordenado y humano. Y creo que estamos progresando en ese sentido. Y mientras Venezuela avanza hacia elecciones regionales y el gobierno de Nicolás Maduro busca la flexibilización de las sanciones por parte de la administración Biden, estamos dispuestos a andar un nuevo camino de relaciones con el gobierno de Joe Biden. El tiempo apremia para miles de venezolanos. Según el más reciente informe de ACNUR, la comunidad venezolana de migrantes y solicitantes de asilo se acerca a los 6 millones de personas en el mundo, entre ellos 17.995 refugiados reconocidos en Estados Unidos. Pero ¿qué opciones quedan sobre la mesa para aquellos que saliendo de Venezuela, por la razón que fuera, no califican como refugiados en este país? De acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, para diciembre de 2020 el número de venezolanos solicitantes de asilo en Estados Unidos ascendía a más de 129.000. Desafortunadamente para los venezolanos que en este momento se encuentran en Venezuela y que tienen algún tipo de dificultades económicas y que desean venir a los Estados Unidos, el camino se hace un poco más difícil que aquellos venezolanos que ya entraron antes de marzo de 2021, por ejemplo, y que hoy en día han podido acogerse al TPS. Sin embargo, y a pesar de las dificultades, entre ellas el cierre del consulado estadounidense en Venezuela, los expertos coinciden en que la alta formación de los venezolanos jugaría a favor de quienes piensan en Estados Unidos como destino. Una de las ventajas que tienen los venezolanos es que más del 90% tienen títulos universitarios, lo cual, estando en los Estados Unidos, les facilita de alguna manera explorar oportunidades de empleo. Abogados de inmigración apuntan que las personas con títulos universitarios pueden calificar a una visa de trabajo o a una certificación laboral si obtienen, eso sí, una oferta de empleo permanente. Y aunque entrar con visado de turista no descalifica, advierten de la importancia de buscar asesoría legal antes de cambiar de estatus migratorio. Cada caso es único, pero explican los entendidos que deben sobre todo demostrar que no tenían la intención de quedarse cuando entraron al territorio estadounidense. Carolina Valladares, Venezuela 360, Voz de América, Washington. Pero vamos a poner en contexto cuál es la situación real en Venezuela, que lleva a muchos a buscar emigrar.
Los precarios ingresos en ese país han forzado a cientos de ciudadanos a caminar largos trayectos para ahorrarse el pago del transporte público y gastar ese dinero en alimentos. Así lo reveló un informe elaborado por el Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria y Nutrición, basado en una encuesta a más de 2.000 familias en todo el país. Lady no sabe calcular cuántos kilómetros recorre a diario buscando las opciones más baratas para comprar comida. Me ha tocado mucho caminar más y guardar el dinero que tenga para comprar, qué sé yo, un pedacito de queso para, como, ¿sabes? Para no aburrirnos de todo el tiempo la misma comida. Como ella, un 47% de los ciudadanos consultados en Caracas por el Observatorio Venezolano de Nutrición recorren a pie la ciudad para no gastar el poco dinero que tienen en pagar el autobús. Con lo que ahorran, no es mucho lo que pueden llevar. Puede ser que compre 1 kilo de tomate o medio kilo o alguito, se ahorra para aportar a la casa algo. ¿Con qué frecuencia sientes que tienes que preferir no montarte en bus y caminar? Siempre. La misma encuesta revela que la dieta de 9 de cada 10 consultados está basada solo en arroz, harinas y grasas. Me ha tocado pedir y me ha tocado dejar de comer para que mis hijos coman. Sí, me ha tocado. El estudio del Observatorio de Nutrición detalla que 56% de los entrevistados gasta sus ahorros en comprar alimentos. He vendido un televisor, he vendido mi licuadora que me pesa porque ahorita la necesito por los teteros, pues. Pero bueno, trato de molestar a los vecinos para que me licúen el tetero porque ellos toman ese arroz sancochado, sancocho el arroz, le echo el azúcar y ya, pues, porque a veces no tengo para la leche. Pues. Bueno, nunca tengo para la leche. Ambas mujeres colaboran con la limpieza y cocina de un comedor público en Caracas que sirve almuerzos gratis a 90 niños pobres. Allí también comen sus hijos, pues el salario que ganan en el empleo formal se desintegra en cuestión de horas. Me alcanza para medio cartón de huevo y una harina pan. En los hogares pobres de Venezuela es común hacer trueque o trabajar a cambio de paquetes de arroz, granos o harina. La carne está fuera del alcance de 70% de las familias consultadas por el Observatorio de Nutrición, que incluso suman meses sin consumirla. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Y debido al fenómeno de la inmigración, las economías se ven afectadas ante la falta de mano de obra calificada. Aquí les mostramos el caso de Nicaragua. Destinos como Estados Unidos, España y Costa Rica siguen siendo una opción de nicaragüenses para migrar en busca de mejores oportunidades de vida y empleo. Sin embargo, el economista Marco Peña considera que el fenómeno social lo único que dejará al país será una caída en los niveles de productividad como consecuencia de la fuga de mano de obra de calidad. Por esa parte, nos descapitalizamos en términos de talento humano y fuerza de trabajo. Y por supuesto, lo que se va buscando es una mejor calidad de vida, es decir, más y mejores oportunidades para salir adelante. Es lo que decía un economista, Milton Friedman, premio Nobel, decía que también las personas votan con los pies, y votar con los pies significa migrar. Entonces, por ahí es que se asocia, ¿verdad?, al hecho de que afecta definitivamente a la economía nacional por cuanto el factor humano como factor de producción. La situación desde ya es vista con preocupación por el sector cafetalero, quienes temen quedarse sin cortadores durante septiembre y octubre, los meses con mayor índice de corte de grano de oro. Para el ciclo, los productores requerirán de al menos 300.000 cortadores del grano de café. El alto número de nicaragüenses que está saliendo de Nicaragua nos preocupa principalmente. La gente está saliendo acá de la zona norte, pues, y es un tema que nos preocupa porque nos puede generar un déficit de mano de obra cuando estemos en cosecha plena. Hemos estado en contacto y es un tema de preocupación para todos nosotros. En un reciente informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados, resalta que solo en julio del presente año, 13.391 connacionales intentaron ingresar irregularmente a Estados Unidos, mientras la cifra total de personas que por diferentes motivos decidieron irse al vecino país del sur ascendió a los 85.000 desde abril de 2018. Jimmy Romero, Acción 10.
Ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta nueva emisión de Al Sur de la Frontera. Yo soy Roxana Webb y los invito a que el próximo domingo siempre estén en sintonía de Canal 12. Muchos saludos.